Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro cafecito con Luber. Y bueno, esta semana con la tristeza de haber estado en la despedida de nuestra querida Norita Cortiñas, estuvimos allí, miles de personas acompañamos esta despedida, que no es más que un hasta siempre, porque Nora va a estar entre nosotros y nosotras siempre, porque ha estado en todas las luchas y seguramente a lo largo y ancho del país muchísimos van a ser los homenajes que se sucederán. Hoy, 3 de junio, Ni Una Menos, a 9 años del primer Ni Una Menos, estamos en un ratito nomás, a las 4 de la tarde, ya marchando hacia Plaza Congreso, de Congreso a Plaza de Mayo, y obviamente la palabra de Nora Cortiñas va a estar presente y le va a rendir un homenaje en este día en el que lamentamos, desde que comenzaron los Ni Una Menos, ya hemos tenido más de 2.600 femicidios y transfemicidios a lo largo de estos 9 años. En el 2023 hubo 250 mujeres asesinadas y en lo que va de este año 127, números y datos que son escalofriantes en un contexto en el que en nada nos ayuda este nuevo gobierno que está desmantelando las áreas de género y la atención a las mujeres en los servicios de violencia y el acompañamiento que las mujeres necesitan, requieren y que es responsabilidad del Estado. Así que nos vemos en la plaza en un ratito. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Hoy vamos a estar hablando del derecho al ambiente en la ciudad de Buenos Aires y para esto hemos invitado a compañeros y activistas de la Interbarrial y también a Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Por eso les damos la bienvenida cordialmente, en primer lugar, a Guillermina Brucci. Ella es de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Gracias, Guillermina, por acompañarnos. También nos acompaña Laura Nordor. Bueno, es muy difícil de pronunciar. Norwidor. Ella es de Amparo Ambiental Chacarita e integra la Interbarrial de Buenos Aires. También nos acompaña Alejandro Lacrau, que él es de Palermo Resiste, compañero de mi barrio, y también está en la Interbarrial. Y por supuesto también nos acompaña, que espero que pueda prender su cámara, Daniel Giglio, que es de Colegiales Participa y Decide. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que podamos interactuar un ratito en esta hora y, por supuesto, agradecerles muchísimo por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, en primer lugar, cuéntenme un poco, querida Laura, ¿por qué surge esta Interbarrial? ¿Hace cuánto? ¿Y cuáles son los objetivos centrales en este momento de la Interbarrial de Buenos Aires? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la Interbarrial surge como el año pasado, en el medio de las protestas de cada uno de los barrios por el cambio del Código Urbano, el Código Urbano que es del 2018 y que trajo, bueno, todas las consecuencias que estamos viendo hoy en día. Todos los barrios veníamos organizándonos separadamente y bueno, y en un momento cuando empezamos también a tener las reuniones con los legisladores, nos dimos cuenta de que necesitábamos estar unidos y eso hicimos. Nos juntamos los barrios que estábamos trabajando todos en el cambio, en la modificación del código urbanístico. Algunos barrios ya habíamos presentado un proyecto para el cambio de CUR
del código de cada uno de nuestros barrios, y además nos empezamos a ayudar, porque bueno, las problemáticas son muy similares, si bien hay diferencias, la idea era que unidos tenemos mucho más poder, sobre todo para articular con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. No es lo mismo nosotros ir solamente como el Amparo Ambiental Chacarita que decir que somos parte del Interbarrial, donde conformamos más de 20 barrios, que estamos peleando por lo mismo. Bueno, y Alejandro Lacrau, ¿cuáles son hoy los debates centrales? ¿Qué es esto del código urbanístico? Antes había un código, después se modificó, ahora hay otro código. ¿Cuáles son las demandas que están teniendo los distintos barrios? Bueno, hay muchas cosas, muchas cuestiones en debate. Para clarificar un poco la problemática en general, lo que estamos, la consigna principal que adoptamos muchos de los barrios de la Interbarrial es no al código urbanístico. El código urbanístico que se implementó a partir del 2018 vino a reemplazar al código de planeamiento urbano. Estas son normativas que rigen la construcción en la ciudad de Buenos Aires y que debieron ambos estar ajustados a un código ambiental que nunca se elaboró y que a su vez tiene que estar sujeto al plan urbano ambiental, que también ese sí existe, pero está desactualizado. Ambos temas están en la legislatura porteña con orden judicial para ser ejecutados y no se ejecutan. Entonces, el Código Urbanístico es una normativa que regula básicamente los intereses de las inmobiliarias y de los desarrolladores. Yo diría que es más bien un código inmobiliario. El Código de Planeamiento Urbano, que es el que regía hasta el 2018, era un código que planificaba, como debe ser en cualquier ciudad que se precie del mundo, planificaba la construcción con un objetivo de un modelo de ciudad. Entonces, para mí, uno de los debates en este momento es cómo frenar el daño que está causando el código urbanístico en la ciudad, que está transformando la vida para mal de prácticamente todos los residentes, los ciudadanos, en beneficio de 4 o 5 desarrolladores y inmobiliarias que muchas veces ni siquiera viven en la ciudad. Bueno, básicamente ese es un panorama general, después podemos entrar en detalles. O sea, venimos con un arrastre de problemas sustantivos durante muchos años, porque venimos debatiendo este código urbanístico prácticamente desde el 2018 con resistencias múltiples de los vecinos, y por otro lado tenemos problemas graves con temas que tienen que ver con la falta de espacios verdes, la falta de espacios públicos. Entonces, emparentado con esto también todo lo que está sucediendo con el arbolado en la ciudad de Buenos Aires, la falta de espacios verdes, el descuido y el maltrato del arbolado. Me parece terrible también que tenemos una ley de arbolado que no se cumple. Mañana, el miércoles, Día Mundial del Ambiente, vamos a estar haciendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una audiencia pública por el arbolado, que está impactado en toda la Ciudad de Buenos Aires, también de la mano del avance de los desarrollos inmobiliarios que destrozan los árboles en las veredas de toda la ciudad. Para eso le vamos a preguntar a Guillermina Bruschi que nos amplíe un poquito más qué está haciendo Basta de Mutilar Nuestros Árboles, cómo es la realidad de ella en su barrio y cómo viene esta audiencia para el miércoles. En los barrios como el mío, en donde hay 0 metros de espacio verde por habitantes, ¿no? La pérdida de cada árbol se siente un poquito. Desde Basta de Mutilar, bueno, desde hace ya una década se está trabajando a nivel comunal, legislativo y judicial, tratando de defender los árboles, pero lo cierto es que el sistema de protección del arbolado de la ciudad
está armado desde un lugar donde eso se nos hace bastante complicado como situación. Por un lado, tenemos esta enorme aversión a la naturaleza en las ciudades que cada vez vemos más creciente, ¿no? Que se valora quizás más el auto o qué sé yo, la vereda limpia a tener un ejemplar robusto que nos da un montón de beneficios ambientales. Por otro lado, también el tema de las tercerizadas, las empresas tercerizadas que se encargan del mantenimiento, que ganan más por más intervenciones, es decir, que ganan más por hacer más podas y más extracciones. Entonces estamos en un problema al respecto. Y bueno, dentro de todas las acciones de Basta de Mutilar, este miércoles, como bien decías, se va a llevar adelante una convocatoria pública en la legislatura, organizada por varios despachos, el despacho de Matías Borrataveña, de Alejandro Grillo, de la legisladora Velázquez y también de Celeste Fierro. Va a ser de 14 a 16:30. Lamentablemente el formulario tuvo que cerrarse porque la convocatoria fue muy alta y la capacidad del salón ya fue superada. Así que bueno, esta será una de las próximas acciones. Bueno, lo tenemos ya en línea a Daniel Giglio, que estaba con problemas para prender su cámara. Daniel, estábamos preguntándote, en el barrio tuyo, Colegiales Participa y Decide, no solamente es activa en la interbarrial por los problemas que afectan al barrio igual que al resto, sino también por la lucha por los playones ferroviarios, en el marco también de tierras ferroviarias verdes, para que estos playones que todavía no se vendieron sean realmente recuperados para los vecinos como espacios verdes y públicos y no sean el objeto del avance del extractivismo inmobiliario. ¿Nos contás un poquito en qué están? Sí, Colegiales tiene la particularidad de que fue atacado por dos frentes. Uno, el de los espacios públicos verdes, que es el playón de maniobras, donde se vendieron 9 lotes y dejaron prácticamente el 20% de espacio verde en lo que es el playón de la estación Colegiales. Y por otro lado, como ya escuché que comentaron los compañeros de Palermo y Chacarita, tenemos el problema del código urbanístico en la zona de casas bajas del barrio. Y bueno, estamos también integrando la interbarrial, unificando esta lucha, ¿no? Pero bueno, estamos siendo atacados también por los convenios urbanísticos, que en el caso de lo que era el ex Carrefour de la avenida Elcano y Martínez, está en una situación donde en zona de casas bajas van a ser edificios de aproximadamente 30 metros de altura. Así que estamos complicados en el barrio. ¿Cuáles son los barrios que están integrando la interbarrial? Laura, ¿nos puedes compartir un poco más la información de todos los barrios que están? Porque acá está Colegiales, Palermo, Chacarita, pero hay más barrios, ¿no? Sí, no sé si voy a llegar a acordarme todos, pero bueno, está Villa del Parque, está Ortúzar, está Parque Chas, está Villa Crespo, está Almagro, Constitución. Almagro creo que está con Boedo, están juntos. ¿Qué más me está faltando? Me faltan varios. Santa Rita, creo que estaba en algún momento. Ale, ¿vos te acordás que otros barrios? Somos aproximadamente 20 barrios. Devoto, Caballito. Devoto, bueno, sí, Devoto en realidad estaba... pero bueno, ellos también en Devoto lo que sucedió fue que ellos estaban con la lucha particular del distrito del vino. Entonces, sí, entonces muchas veces sucedió también de que también es muy difícil, somos todos personas distintas, pensamientos distintos, barrios distintos, que si bien tenemos problemáticas muy similares, hay algunas particularidades de cada barrio. Después a la hora de sostener un reclamo, o sea, como todo en la política hay diferencias. Devoto en ese caso empezó a trabajar puntualmente más sobre el CUR, sobre el tema del distrito del vino. Entonces, bueno, ahí
empezaron con esa lucha de parte. Barrios y la interbarrial está abierta a seguir sumando barrios y problemáticas. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay que priorizar los temas en común. Belgrano, perdón, me olvidé Belgrano, sí, me olvidé Belgrano y Palermo, porque me olvidé bueno, contanos un poquito, Laura, los problemas concretos en tu barrio y por qué se llaman Amparo Ambiental Chacarita. Ustedes presentaron un amparo, después no lo terminaron presentando. ¿Qué pasa en Chacarita en este momento? Mirá, ¿por qué se llama amparo? Es interesante. Esto empezó en noviembre del 2022, donde dos vecinos que estaban con un terreno en el medio, una casa tomada durante muchos años, se logró desalojar esa casa y finalmente la tiraron abajo y cuando se dieron cuenta que estaba sucediendo, estaban por construir un edificio de 10 pisos con 2 retiros. Los vecinos no entendían por qué, empezaron a averiguar y ahí nos descubrieron esta situación de que había un código urbano que permitía ahora en este barrio de Casas Bajas levantar edificios de más de 7 pisos de altura. Entonces, en ese momento, y por esto se llama amparo, porque en ese momento la idea inicial era, bueno, hacer un recurso de amparo por este terreno en particular para pedir que por favor nos haga la construcción. Lo que sucedió ahí fue interesante porque los vecinos de estas dos medianeras que estaban pegadas a esta casa en demolición empezaron a hablar con más vecinos y el problema se dieron cuenta de que obviamente lo tenían un montón de otros vecinos en otras casas y que un amparo sobre una sola propiedad carecía de sentido cuando la lucha era mucho más grande. Hicimos averiguaciones y bueno, finalmente quedó el nombre amparo. El amparo no se logró, no se terminó de hacer porque se pensó que la lucha tenía que ser más global, más unificada de todo el barrio y no íbamos a hacer un amparo por cada edificio que estaban tirando porque lo que nos dimos cuenta es que es una plaga, no podemos hacer un amparo por cada casa que se tira, porque acá se tiran casas día por medio o más. Digo, es muy importante esto que estás diciendo porque el amparo es una medida extrema que pretende la defensa de derechos, pero que se da cuando hay una violación constitucional y está pensado como un mecanismo excepcional. Y lo que vos estás describiendo y lo que nos está pasando en la ciudad de Buenos Aires es que no queda un árbol en pie, no queda un edificio en pie, no quedan más casas bajas. Entonces, es sistémico y nosotros no tenemos todas las herramientas a veces, pero obviamente esto ameritaría un planteo de inconstitucionalidad general del propio código, pero que ya está vigente, siguen dando permisos. También otro grave incumplimiento que me gustaría preguntarle un poquito más a Alejandro es que cuando sancionamos la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que yo fui constituyente en 1996, la Constitución dice que se debían sancionar un código ambiental, un código urbanístico, un código de edificación, en el pensamiento, en la idea, en la creencia de que esos códigos hacían un sistema, que debían sancionarse al mismo tiempo. Entonces, lo que ha sucedido es que durante estos años se han sancionado códigos urbanísticos o códigos de edificación sin tener el código ambiental y obviamente las violaciones al derecho al ambiente sano en la ciudad, que tienen que ver con la circulación de los vientos, que tienen que ver con el sol, que tienen que ver con las superficies absorbentes, que tienen que ver con el verde en la ciudad, no están presentes en ese código y se avanzan con más cemento en todos estos barrios. Por eso, ahora, Alejandro, compartinos un poco la información porque ha habido 2 fallos importantes recientes. Uno que obliga a la legislatura a sancionar el Código Ambiental y otro que obliga a la legislatura a terminar la catalogación de los edificios anteriores a 1941 para que estos sean protegidos y no puedan ser demolidos a mansalva como está sucediendo ahora. ¿Qué relación tiene lo que está planteando la Interbarrial con estos 2 fallos y cómo vamos a continuar adelante con la incidencia en la legislatura? Bueno,
lo que vos decís es absolutamente cierto. Acá hay una violación de la Constitución de la ciudad, no solo porque no se han cumplido algunos de los mandatos, que ahora la justicia ordenó a la legislatura que lo cumpla, sino porque hay, digamos, la base de la Constitución de la ciudad implica la participación ciudadana, y esto se ha violado en todos los casos. Yo quisiera que revises, porque escuché que decías que la Constitución establece que debe elaborarse un código urbanístico, y me parece que no es apropiada esa palabra. No sé si lo dice la Constitución, si habla de código urbanístico. Yo creo particularmente que lo que debe regir la construcción en cualquier ciudad es un código de planeamiento, y no es casual que ese nombre, la palabra planeamiento, haya desaparecido de esta normativa. Entonces, digamos, la base de esto es que no se está cumpliendo la Constitución de la ciudad. Ni por los mandatos específicos de elaborar un código ambiental, ni por la relación entre el código ambiental y un correcto código de planeamiento urbano, ni por la participación de los vecinos. Y yo quiero decir que no es solamente un tema de la legislatura, porque acá el Poder Ejecutivo también tiene parte en esto. Nosotros hemos dirigido una nota ya hace varios meses, por no decir más de un año, al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para que suspenda el otorgamiento de permisos y de certificados urbanísticos, que es lo que está básicamente permitiendo todo este daño que se está haciendo a la ciudad. Eso no pasó nada, no tenemos respuesta sobre eso, y es el Poder Ejecutivo el que puede hacer eso, porque eso se puede hacer por decreto. También por decreto se puede resolver momentáneamente todo este daño que está causando el Código Urbanístico. Nosotros, en principio, pedimos al Poder Ejecutivo que suspenda el otorgamiento de permisos, certificados urbanísticos y demás, pero eso es mientras tanto se elabora una supuesta modificación al Código Urbanístico, que es una de las posibles soluciones definitivas. En mi opinión particular, la solución definitiva va a llevar mucho tiempo hasta que salga bien elaborada. No debe ser un código urbanístico modificado, porque cuando se modifica el código urbanístico, se modifica lo que dice el código urbanístico, pero no lo que no dice, que es mucho. Entonces, lo que yo personalmente creo que hay que modificar es el Código de Planeamiento Urbano, que tiene sus defectos, pero que tiene muchas cosas que el Código Urbanístico no las tiene. Entonces, hay un periodo que puede llevar 3 meses, 6 meses, un año y medio, lo que fuera. En ese periodo, nosotros necesitamos detener el daño que está haciendo el Código Urbanístico. Para detener eso, una opción sería perfectamente algo que ya se hizo en el 2018, que es derogar el Código Urbanístico, poner en funcionamiento el Código de Planeamiento Urbano durante el tiempo que lleve la elaboración de un nuevo Código de Planeamiento Urbano. Ahora, una cosita más y cierro. Acá los interlocutores somos los vecinos, por un lado, y los representantes del Poder Ejecutivo, que obviamente estamos defendiendo intereses opuestos. Los vecinos que estamos nucleados en la interbarrial, en las organizaciones barriales y demás, estamos representando a los vecinos, a los ciudadanos, a los residentes. Me pregunto yo, ¿a quién representan? ¿Qué intereses están representando los personajes del Poder Ejecutivo y eventualmente del Poder Legislativo, si no son los intereses de los desarrolladores y las inmobiliarias, que son la minoría de la ciudad, y no son los que hemos votado a estos personajes?
Quiero traer esa reflexión porque parece que acá hay dos bandos, dos intereses contrapuestos. Uno somos los vecinos y el otro es el gobierno que los vecinos votamos. No se entiende. Para responder a tu pregunta, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 89, cuando le da mandato a la legislatura, dice que tendrán el procedimiento de doble lectura los códigos de planeamiento urbano, ambiental y edificación y el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires es una ley marco que está por encima, es una ley de presupuestos mínimos que está por encima de los códigos y existe, pero tendría que haber sido actualizada, no ha sido todavía actualizada y también estamos un poco en esa batalla, ¿no? Daniel Giglio, yo escuchaba con atención todo lo que vienen compartiendo el resto de los participantes de esta conversación, pero pareciera que no son los tiempos más indicados porque el extractivismo urbano a nivel nacional, con la ley bases, con esta RIGI, tratando de la ley bases que se discute esta semana, contiene esta fórmula para recibir inversiones extranjeras e inversiones para cualquier tipo de emprendimiento, lo cual quiero decirles que puede incluir los emprendimientos urbanísticos, sea en la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier lugar del país, y los ambientalistas nos estamos oponiendo fervientemente a esta ley bases porque la ley bases dice que para que se pueda implementar este RIGI se pueden derogar todas las normas que vayan en contra de esa inversión. Esto quiere decir que todas las normas ambientales, incluso los marcos federales ambientales, pueden quedar derogados si se aprueba esta ley bases esta semana tal como viene redactada. Entonces, te pregunto, en este contexto tan complejo, ¿cómo se posicionan los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo están organizándose? ¿Han tenido reuniones con distintos bloques parlamentarios? ¿Hay alguna manera de quebrar esta lógica extractivista que viene imperando a nivel de la legislatura y el Poder Ejecutivo y aunque muchas veces el judicial de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, María José. Primero, me interesó mucho esta idea que tiraste del extractivismo urbano. A mí me parece central. Y cómo lo relacionaste con la ley de bases y con el RIGI. Yo creo que, opinión personal, ¿no? Creo que en la Ciudad de Buenos Aires ya están experimentando con una especie de RIGI. O sea, creo que el tema de las inversiones, cualesquiera sean, provengan de donde provengan, sean blancas, sean negras, ya están operando y ya están construyendo. Es decir, que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una especie de RIGI, un pre-RIGI, que ya viene funcionando desde hace por lo menos 4 o 5 años. Entonces, ya estamos viviendo ambientalmente, urbanísticamente, los perjuicios de esta especie de RIGI, donde viene cualquier inversor con dinero de cualquier lado y hace lo que quiere. Y lo peor de todo, y ahí engancho un poco con la pregunta que hiciste, es que siempre nos preguntamos quiénes son los que se sientan a la mesa para decidir estas cosas, quiénes son los actores. Por ahí hablamos de que los vecinos y las vecinas deberíamos ser los actores centrales. Esto es una democracia, por lo menos hasta que no se defina lo contrario. Pero nos enteramos de boca misma del gobierno de la ciudad el año pasado que la mesa de decisiones del PUA, por ejemplo, es una mesa de decisiones donde no hay vecinos, sino que están los desarrollistas con sus empresas, representados por sus empresarios, y el gobierno de la ciudad. O sea que acá nos están faltando 2 patas. Una pata es el vecino, el ciudadano, con todos sus derechos, y la otra pata que está faltando son los legisladores, que no todos son iguales, por eso es muy importante el tema de quienes nos pueden dar una mano en la política. Hay legisladores que votan a libro cerrado
y hay legisladores que se oponen, aunque no le den los números en la legislatura de la ciudad. Entonces tenemos un doble problema. Por un lado, los actores equivocados, y lo pongo entre comillas, y por el otro lado, la carencia de esfuerzos que se puedan hacer en espacios como la legislatura, donde los números no dan. En definitiva, todo esto nos lleva a ¿qué? A la participación ciudadana, nos lleva a que las organizaciones barriales como las nuestras se fortalezcan y una vez fortalecidas fortalezcan a la organización central, que sería la interbarrial. Creo que es el único camino que nos queda, dado ese pequeño análisis que hice antes. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires y la Argentina tienen suscriptos tratados internacionales en materia de derechos humanos, está consagrado el derecho al ambiente. De hecho, hemos firmado como país hace poco el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo en materia ambiental, hablamos de esto varias veces en el programa, pero aplica también a la Ciudad de Buenos Aires. El Acuerdo de Escazú establece la obligación de que todas las personas, los ciudadanos, tengan información sobre cualquier tipo de obra, proyecto, política pública que puede tener un impacto ambiental negativo, tienen derecho a la participación, tienen derecho, además, la participación no es solo formal. Esto que está sucediendo con las audiencias públicas en la Ciudad de Buenos Aires es grave porque se cumple con un ritual, pero después, aunque cientos de miles de personas hayan estado en contra de una determinada política, nos pasó con la Costanera. La Costanera se hizo una iniciativa popular, se juntaron miles de firmas, y sin embargo siguen adelante con proyectos que tienen que ver con los negocios inmobiliarios y no se pone en tratamiento la iniciativa popular que se votó con miles de firmas. ¿Qué hablar de las audiencias públicas? Sin embargo, el gobierno apela, o sea, a mi gobierno, si hay un fallo que dice que las personas con discapacidad tienen razón, me daría vergüenza apelar en contra de las personas con discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, que le están diciendo que las edificaciones van contra sus derechos, ¿no? O sea, hay cosas que no tienen demasiado sentido. Hay un amparo que ganamos por el tema del arbolado urbano. En ese sentido me gustaría volver a darle la palabra, basta de mutilar nuestros árboles. Hay una ley de arbolado, hay un amparo que protege el arbolado. ¿Y qué pasa en la práctica, en la realidad? Basta de mutilar, está en todos los barrios. Contanos de tu barrio o de lo que pasa todos los días con los árboles en la ciudad, ¿no? Es así que nosotros desde Basta de Mutilar, si bien trabajamos el año pasado para modificar la ley de arbolado urbano, igual la ley vigente es una buena ley, y también está el plan de arbolado público de la ciudad, que ya va por 3 tomos y que también uno, aunque podría introducir modificaciones, también considera que es un buen plan. Y también está el fallo que vos mencionabas, el fallo del juez Scheibler, que fue sentencia en 2021, que es un fallo ejemplar. Sin embargo, lo que vivimos todos los días en la calle, ya sea como decían acá los compañeros, por las empresas constructoras o por las mismas empresas de arbolado que llevan adelante la gestión del arbolado, es que no se cumple absolutamente nada de eso, nada de eso. Entonces, vos, por ejemplo, estás en tu casa, en mi barrio es un barrio arbolado, a pesar de que no tenga todavía espacios verdes, y vos escuchás una motosierra. Vos salís a ver qué pasa y encontrás 2 personas arriba de un árbol, lo están extrayendo. Por ejemplo, ¿qué pasó? Nadie puso el cartel que la ley mandaba a decir que teníamos que conocer con anticipación para poder tomar cartas en el asunto, para poder comunicarnos con la autoridad de aplicación y saber qué iba a pasar con ese arbolado. O sea, ya por sí salimos perdiendo. Intentar pedirle a esa cuadrilla la resolución de la Junta Comunal que diga que ese árbol está, también muchas veces es en vano. Pedirles que dejen de llevar adelante las acciones del árbol, también. Entonces, a pesar de que tenemos toda esa normativa, como vos decías, a veces nosotros no entendemos tampoco por qué el gobierno de la ciudad apela en forma continua, ¿no? Fallos ejemplares como en este caso el de arbolado urbano, que lo apeló 5 veces y 5 veces la justicia rechazó las apelaciones, ¿no? Y sin embargo, seguimos sin que se cumpla. Me parece que un poco como decía Alejandro, ¿no? Que la pregunta es ¿qué intereses, a qué intereses responde las
de la ciudad, digamos, y también un poco tiene que ver con esto de fortalecer nuestro trabajo ciudadano, el poder intentar revertir un poco esta cuestión, porque se perdió de foco, me parece, lo que tiene que ver con el bien común. No hay tal cosa, porque si nosotros tuviéramos como objetivo el bien común, quizás las empresas no tendrían por qué dejar de ganar, pero si ganarían, digamos, con algún tipo, si las empresas, por ejemplo, de arbolado, empezaran a ganar por preservar en vez de por destruir el arbolado, capaz que la cosa cambiaría, ¿no? Entonces me parece que el punto está ahí, en revisar los acuerdos y a quién se prioriza cuando se llevan adelante estas prácticas. Bueno, recordemos que cuando uno indaga un poco en las empresas, se da cuenta que le dieron las licitaciones a empresas que no tienen la expertise ni la trayectoria. Se crearon empresas amigas que les da lo mismo ser empresa de recolección de residuos, empresa de poda, empresa de alumbrado, empresa de cuidado de plazas. Y uno ve cuándo se constituyen y qué trayectoria tienen los que la constituyen y te das cuenta que yo puedo poner, lo mismo da una tintorería, un cabaret o una empresa que tenga la poda de árboles y no tiene que ver con la preservación de los árboles. No hay una visión ecologista, no hay una visión de protección de la biodiversidad en la ciudad, no hay una protección de ver que estamos en marco de una crisis climática. O sea, por un lado, hay toda una cosmética verde del gobierno de la ciudad de tratar de mostrar que son top en materia de cambio climático en sus declaraciones y nos ponen unos microómnibus que van por San Telmo eléctricos, pero nos están cementando la ciudad, nos están dejando sin espacios verdes, nos están dejando sin árboles, nos están dejando sin identidad en los barrios. Entonces hay como todo un doble discurso que no lo repara un microómnibus eléctrico, no confronta con el daño estructural que se está haciendo en la ciudad. Cuéntenos un poquito, si pueden, los de la interbarrial, en tu caso, Laura, ¿con qué diputados y diputadas, con qué bloques se pudieron reunir y cómo sigue esa agenda de trabajo, ¿no? Pendiente. Ahí va. Bueno, desde el año pasado, los primeros que nos ayudaron un montón en esto fue el bloque en realidad fue la legisladora Claudia Neira, sobre todo, que fue la que nos dio una gran, como que se puso mucho al hombro esta tarea de ayudarnos. Hay que decirlo, nosotros somos apartidarios y como organización barrial interna en Chacarita también fue una inquietud, como nosotros no tenemos partido político, pero sí nuestros representantes tienen que hablar por nosotros y en ese sentido Claudia de UP fue la que un poco más nos dio una mano aportándonos con lo que ella, con su equipo de gente, que hay arquitectos y especialistas en el código. Entonces, un poco... Y también fue lo que logró que el año pasado el tema del CUR se ponga en agenda electoral. Digo, esto no existía, nadie hablaba del CUR. Lo metimos nosotros con los barrios y logramos y tuvimos que obligar de alguna manera a todos los candidatos a que este tema esté en la agenda política y que se pueda hablar y que en los debates públicos puedan debatir los candidatos. Y sobre eso, bueno, también nos recibió el año pasado Manuel Aturte. Este año se iniciaron al inicio del periodo legislativo, sí nos pudimos reunir nuevamente con todo el bloque de UP, que ellos nos brindaron su apoyo para lo que necesitemos. Tuvimos reuniones, como te decía recién, también hace 2 semanas con Manuel Aturte del bloque de UCR Revolución. Con el equipo con Graciela Ocaña y María Sol Méndez. Y ahora, si todo sale bien, esperemos, también vamos a tener esta semana una reunión también con el bloque oficialista, que está Darío Nieto. Necesitamos los votos de todos, necesitamos que todos nos reciban. Nos están recibiendo porque además sabemos y tenemos la certeza de alguna manera de que el proyecto que va a presentar el Ejecutivo es inminente la llegada de la legislatura. Es decir, que nosotros las últimas conversaciones que tuvimos con la Secretaría de Desarrollo Urbano el año pasado fueron el 17 de noviembre
4 días antes del balotaje. Después del balotaje no supimos nunca más nada de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Nosotros habíamos abierto esta mesa de negociación, no tuvimos más respuestas. Nos comunicaron en enero que sí, que ellos estaban trabajando en un proyecto superador al de los barrios que nosotros fuimos presentando separadamente, pero que no iban a contar más con nuestra participación. Que gracias por todo, pero que a partir de ahí seguían solos. Solos es un decir porque tenemos la certeza de que los desarrolladores sí son parte de la mesa de trabajo de ellos. Lo sabemos porque los hicieron partícipes un montón de tiempo. Entonces ahora sí entendemos de que en los próximos meses, en el próximo, yo creo que en lo que empieza junio ahora y principios de julio, el proyecto va a llegar a la legislatura. Por eso también los legisladores nos están recibiendo. Así que la idea también es ahora concertar una reunión con el bloque libertario. Nada, y seguir planteando lo mismo, como decía bien Alejandro, pedir la suspensión de los permisos, porque además ellos ya saben, ¿no?, que el código urbanístico va a cambiar. Entonces, si saben que el código va a cambiar, que tienen un proyecto, ¿por qué siguen entregando permisos? Bueno, claro. Obviamente porque están haciendo negocio y estirar este debate es ganar tiempo para seguir haciendo lo que quieren con la ciudad y negocios. Daniel Gilio, ¿tenemos alguna idea del borrador que se está discutiendo en esa mesa en la que estamos excluidos? ¿Tenemos alguna información? Sí. Sí. Esto por supuesto que es oficial y a la vez extraoficial, porque algunos de nosotros, creo que Laura estuvo en una reunión con la gente de desarrollo urbano, nos dieron nos dieron un primer esquema de lo que podría ser la modificación que van a hacer. Algo así como que la situación no tolera más que los edificios ocupen el pulmón de manzana. Eso fue una de las cosas que surgió de esa reunión, que es un pedido que hacen todos los barrios, por supuesto, y que esa famosa línea de frente interno, línea de basamento interno, iba a volver de alguna manera a algo parecido a lo que era el Código de Planeamiento Urbano. O sea que ya no se podría, y esto lo digo en potencial, no se podría construir en el pulmón de manzana. Eso fue una de las cosas donde más hincapié hicieron. A partir de ahí también nos dijeron que esto entraba en colisión con lo que pensaban los desarrollistas. Desarrolladores. Sí, desarrolladores. Sí. Los desarrolladores que se podía calificar como la categoría de los medianos y chicos, tienen como coto de casa el pulmón de los barrios, porque no son los que hacen torres de 25 metros, de 25, 30 pisos, sino son los que hacen edificios de 3, 4, 5 pisos y los extienden en el terreno. Entonces, no me lo cuentes a mí, porque mientras hablo contigo estoy mirando el desarrollo inmobiliario de al lado de mi casa que se comió el pulmón de manzana. Ahí ya llegamos tarde. Y otra cosa que me preocupa es, vos recordarás que en la lonja que dejaban de espacio posterior, en el mini pulmón de manzana que dejaban, además como permitían hacer subsuelos, llegaban hasta el fondo con los subsuelos, con lo cual nosotros también discutíamos no solo el hecho de volver al pulmón anterior, sino también volver al suelo absorbente, porque si tengo un subsuelo de 3 pisos para abajo con cemento, tampoco ese pulmón es realmente un pulmón con las características que tiene que tener el suelo absorbente. Claro. Y ellos lo justificaban diciendo que iban a poner tanques cisternas, que iban a recoger el agua de lluvia, iban a hacer una especie de depósito pluvial que se iba a usar para limpieza, cosas por el estilo.
No, pero es muy importante los tanques pluviales, sí, pero también se pueden poner en el techo, claro. O sea, no es necesario cementar el piso necesariamente. Cuando yo hice mi proyecto de ley sobre el agua de lluvia para los usos comunes en la limpieza del edificio, aguas grises para todo lo que es, digamos, los desagües de los inodoros, era un proyecto que tenía las cisternas arriba, no abajo, pero bueno, no sé, esta gente no pierde oportunidad de hacer algún descalabro. Sí, es así. ¿Algo más? ¿Sabemos que está en ese proyecto? En ese proyecto lo que se realizó fue eso, era como decir, bueno, lo que rebalsó el vaso y lo que hizo que el gobierno, entre comillas, reaccionara, y algo que bueno, que los vecinos planteamos y que no puede pasar ya a mayores, es el tema del pulmón de manzana, sin lugar a dudas. Después se pueden negociar las alturas, también quedó un poco aclarado eso, y en lo que hace a la vuelta a reguladores de superficie, como era el FOT, por ejemplo, olvidémoslo porque no iba a pasar. Y otra cosa que dijeron, que coincido completamente con lo que comentó Alejandro, que hay que hacer, que es pedir la suspensión de los permisos de obra, es que es muy posible o casi posible que eso no sea aceptado. O sea, un poco tiraron sobre la mesa lo que era negociable y lo que no era negociable. A partir de ahí no tuvimos más contacto con la gente de desarrollo urbano, así que no sabemos en qué instancia está la ley, y mucho menos con la comisión que la está tratando. En definitiva, estamos a oscuras. Igual te digo una cosa, que también esto es medio disparatado, porque no toda la ciudad fue construida con la lógica de pulmón de manzana. Hay barrios que están construidos con lógica de pulmón de manzana y barrios de casas chorizo, donde en realidad el pulmón era paralelo a la construcción. Entonces, de repente se puede hacer alguna modificación, pero no va a haber pulmón de manzana. Es como que hubiera que mirar la ciudad y los barrios con más detalle, con más criterio, ¿entendés? Porque por hacer una fórmula general es probable que dañes en un lugar cuando arreglas en otro, ¿entendés? Entonces me parece que, viste, hay cosas que se pueden formular. A ver, ellos arman un código y una ciudad como si viniéramos de cero, como si no hubiera nada construido, donde todo se planifica desde cero. Entonces es como un Rasti, hago lo que quiero. Pero esta ciudad ya existe, está construida, tiene historia, tiene barrios, tiene identidad, tiene edificios viejos, nuevos, con particularidades. Es una ciudad no idéntica, no igual, no está toda exactamente igual. Entonces no la piensan con estas diversidades y con estos matices. Nosotros conocemos la ciudad cuadra por cuadra, manzana por manzana, edificio por edificio. Ellos miran primero el dinero y después en general como de una manera muy genérica, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más porque tenemos que despedirnos, pero Alejandro, si los vecinos se quieren unir a la interbarrial, ¿cómo deben hacer? Mira, en principio dirigirse a la organización, porque la interbarrial es un conjunto de organizaciones barriales, de cada barrio. Entonces, yo les sugeriría que tomen contacto con la organización de su barrio, que en casi todos los barrios de la ciudad hay alguna organización que tiene estas consignas, estos objetivos, y si no existe una organización específica en relación al código urbanístico, bueno, alguna de las organizaciones tipo sociedad de fomento o conjunto de cooperadoras escolares o la biblioteca, no sé, alguna organización que pueda tomar esta bandera y entonces ahí sí las podemos adherir a la interbarrial. Buenísimo. Y en nuestro caso, por supuesto, Palermo Resiste, Amparo Chacarita, Colegiales Participa y Decide. Y le doy la palabra para que cierre recordándonos la actividad del miércoles, a Basta de Mutilar Nuestros Árboles,
un poquito, Guillermina, contanos entonces el miércoles en la legislatura, en qué salón, qué es lo que va a pasar y cuántos inscriptos hay ya. Entre las 14 y las 16:30 este miércoles en la legislatura, es en el Salón Montevideo. Para poder asistir hay que estar previamente anotado. Los anotados superaron los 150 y la capacidad del salón es un poco más chica, así que no va a haber posibilidades, digamos, de dejar ingresar a quienes no se inscribieron. Dentro de los inscriptos, algunos podían solicitar ser oradores y dentro de las posibilidades que el tiempo brinda, ya hay una lista de oradores, así que la idea es que cada uno pueda expresar su mirada respecto al cuidado del arbolado público. Y bueno, esto va a ser entonces en este salón, en el Salón Montevideo. Se va a transmitir en vivo por el canal de Basta de Mutilar. En principio todavía no se sabe si también por el de la legislatura. Perfecto. Y contame un poquito, ¿ya está publicado el orden del día? ¿En algún lugar podemos mirar quiénes son los oradores? No, que nosotros sepamos no, quizás como esto se está llevando también adelante por varios organizadores, la Fundación Ciudad, el CEM, Basta de Mutilar, la Red Argentina del Paisaje, capaz que me estoy olvidando también alguno otro, ellos deben tenerla y deben estar por publicarla a la brevedad, pero todavía nosotros no tenemos ese listado de oradores. Bueno, nosotros les contamos que como Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos vamos a estar participando en esta audiencia pública el día miércoles, que hemos adherido, hemos convocado y que esperamos que además de mucha gente que va a estar presente, que la puedan seguir por las redes sociales, también luego la vamos a compartir, lo vamos a replicar desde los canales de ACDH y desde la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, porque además nos parece muy importante. Muchas veces los vecinos y las vecinas solamente piensan en los árboles en la ciudad como algo ornamental, como algo decorativo, pero los beneficios que nos dan los árboles tienen que ver con el oxígeno, amortiguar los efectos del calor, del cambio climático. Entonces hay un montón de cosas muy importantes que son imprescindibles que se informen y que también sepan cuáles son sus derechos en relación a los árboles que están en su cuadra o en su manzana y que también pueden adherirse a protestar o a criticar o a dónde reclamar cuando existe algún conflicto de estas características. ¿Vos le podrías decir a la gente a dónde tiene que quejarse o reclamar cuando alguien está cortando un árbol? Hemos visto acá en nuestro barrio, en Santa Fe y Scalabrini Ortiz, salvajemente cortar árboles añejos, con troncos enormes y nada, la policía enfrente mirando cómo cortaban el árbol. Si no fuera por los vecinos, ¿a dónde reclamar? Pedirle a los podadores es una resolución. Esa resolución tiene que tener la dirección del árbol y tiene que haber sido firmada por el presidente de la Junta Comunal y debe haber sido publicada en el boletín oficial. Si eso no tienen en mano, si no lo tienen en mano, hay que parar la extracción. Básicamente se trata de llamar al 911, que muchas veces, como dice María José, o demora, o cuando viene no tiene tanto conocimiento de qué documentación tiene que pedir, y si no, que a veces resulta es ir directamente a la comuna, donde la comuna ejerce, digamos, es la autoridad de aplicación de todas estas acciones y tiene como más poder para poder detener cualquier tipo de acción sobre el arbolado. Bueno, yo les agradezco muchísimo, muchísimo a los cuatro. Espero que nos vamos a ver el miércoles en esta audiencia pública en defensa del arbolado urbano. Y por supuesto vamos a seguir atentos, atentas y vigilantes a ver si el proyecto de ley del nuevo código ingresa, si es de planeamiento urbano o es nada más que una modificación al código urbanístico. Y sobre todo, vamos a estar desde aquí promoviendo la sanción del Código Ambiental, que requiere también una mirada de cómo se ensambla esto con las otras aristas del planeamiento urbano y del planeamiento edilicio en la ciudad de Buenos Aires. Así que esperemos que esto sea un proceso participativo y que no venga un socotroco no debatido sobre la mesa, ¿no? Así que sé en este sentido que
la Comisión de Ambiente está pensando en armar alguna fórmula participativa para salir por los barrios a articular el debate sobre el Código Ambiental. Así que en este sentido también seguramente basta de mutilar, basta de demoler, y la Interbarrial van a tener mucho para decir. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos y síganos en las redes sociales, a Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, a la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, porque ahí van a tener toda la información sobre las actividades que están haciendo tanto la Interbarrial como Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Chau, hasta la semana que viene. Chau. Chau, chau, que sigan bien. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se